Él está borrado ya, ¿no? Él está borrado en la lista. Listo. ¿Dónde está? Estamos acá. Cerramos. Y aquí lo abrimos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Ah, Dicto, tomo lista. Adi de la Cruz. Adi de la Cruz. Roger Luna ya está fuera, ya. Creo que no es estudiante. Cristian Villalta. Presente, pastor. Presente. Ya. Astrid Vega. Presente, pastor. Max Alba. Presente, querido profesor. Ya te salvaste, pues te iba a borrar, ¿ah? Henry González. Henry González. William Acá estoy Cabello. presente, pastor. Ya, Henry, listo. William Cabello. Presente. Casi lo borro también a William, ¿ah? Imposible, Está pastor, de está bilingüe. asegurado ya. Está de bilingüe, está de bilingüe. Ya Está, vi. está asegurado como fan. Marta Maldonado. Marta Maldonado. Ana María Carrión. Presente, pastor. Dana Poma. Dana. Daniel Romero. Presente, pastor. Ya. Rosa Medina. Presente, pastor. Ya. Blanca Agui. Blanca. Fiorella de la Cruz. Presente, pastor. Ya. Schelling Iturrizaga. Presente, pastor. Presente. Kelly Advíncula. Kelly Advíncula. Gustavo Saldarriaga. Presente, pastor. Ya. Héctor Castillo. Héctor Castillo. Elí Medina. Presente, pastor. Ya. Alexander Romero. Alexander Romero. Presente, profesor. Buenas noches. Ya. A ver, Héctor Castillo. Héctor Castillo. No está. Kelin Advíncula. Blanca Agui. Dana Poma. Adi de la Cruz. Presente, pastor. Ya. Listo. Cierro el libro de la vida entonces. Está bendecido, pastor, con los yapes, ¿ah? Está bien. Pastor, Sí, ¿no? toda la noche está que llegan mis yapes, ya estaría aprobado ya. No, esos son
son los que, para no borrarlos del libro. Ya. Ah, ya le está llegando, ya. Ah, ya. Para que venda harta salchipapa, pastor. No, es porque tenemos un pequeño negocio con mi esposo, una cafetería. Las Están trabajando insurgencias. en el Las primer piso, insurgencias. Las indulgencias, indulgencias, sí. algo así. Y está conectado a mi teléfono, pues. Yo voy a cambiar otro, no tengo otro, entonces ya voy a poner otro para que suene abajo, ¿no? Ya disculpen la interrupción y las malas interpretaciones. Yo A creía ver, que era su timbre de mensaje, pastor. no, era de Yape, ¿no? Es conocido, ¿no? ¿Cómo saben el sonido de Yape, ah? Claro. Por eso le decía, está bendecido, pastor. Sí, voy a apagar el sonido, ¿ya? Está bien con los moraditos. A ver, Moradén, Moradén, Moradén. listo. A ver, vamos ahora sí a tomar la lección. Por favor, ahora sí, me ayudan a leer en algún momento. Voy a preguntar a algunos. Ya. Entonces, inspiración y autoridad de la Biblia, ¿no? Hemos hecho algunos ejercicios donde más o menos estamos desarrollando si es palabra de Dios, si tiene autoridad. Entonces, no puede contradecirse la autoridad de un pasaje con otro, ¿no? Hay que entenderlo en su contexto y algunos elementos que después, si Dios permite, vamos a poder estudiar en otro curso definitivamente, pero algunas cosas ya les voy dando, ¿sí? Entonces, con respecto a la fuente de donde nosotros trabajamos, es importante, ¿no? Inspiración y autoridad de la Biblia. Vamos a ver la naturaleza de la inspiración, ¿no? De dónde proviene, diferentes teorías de la inspiración y la infalibilidad, ¿no? E inerrancia, ¿no? Son dos elementos, o sea, cuando decimos es o no es infalible, falla la Biblia, contiene errores, no. Inerrancia, nos conduce al error, no. O sí, vamos a verlo, ¿sí? Y la autoridad, ¿tiene autoridad para las cosas que hago? No, eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Tiene autoridad, hay que ver el proceso y los cambios que ha habido de tal enseñanza. Por ejemplo, en estos tiempos ya no ofrecemos sacrificios, ¿no? O sí, ¿hay alguna iglesia de ustedes que están ofreciendo todavía sacrificios? No, no. William, ¿tú estás ofreciendo sacrificios en tu iglesia? Tu audio. Confiese, si en el link hace, si en el link hace, hay que confiese. Sacrificio ya lo hizo Jesucristo. Ya. En el link, Ya. en el No, link. en el link Pastor, dice, pero hay una alabanza que dice, y te ofrecemos sacrificios de alabanza, de ya, gratitud. claro. Sacrificio de alabanza, eso sí, ¿no? Es una figura literaria, Claro, una forma poética de expresar pero sacrificio de no hay alabanza. látigo. No hay látigo, no hay No, látigo. pero no el animalito, lo entregamos, ¿no? Entonces, No, no. hay cosas en el Antiguo Testamento y William, ¿y por qué no lo hace? Si en la Biblia enseña que el Antiguo Testamento ofrecían sacrificio y se lo agradó al Señor. ¿Por qué ya no ofreces sacrificio tú? Por el nuevo pacto, pues. Ya el El sacrificio nuevo ya lo hizo pacto en la sangre de Jesucristo, de ¿no? Cristo. Claro, ¿No? claro. Y ya no se necesita. Entonces, el proceso de cómo se ofrece el sacrificio por nuestros pecados ya cambió. Jesús es el sacrificio Claro. perfecto. Entonces ya Él es no el que- seguimos haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, no darás falso testimonio, no mentirás. Como ha pasado el Nuevo Testamento, ahora sí hay que mentir, ya no hay problema, ¿no? ¿Qué dicen? No, no, pues. Mentiritas No, piadosas nomás, ¿no? ese mandamiento sigue cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿no? Si amas al Ya, prójimo ya no vas a mentir. muy bien. Eso se llama continuidad. Entonces tenemos Ujú. que, en teología sistemática nos ayuda a ver la continuidad de los pactos. ¿Por qué Pedro, habíamos mencionado, negó, ¿no? En un momento habla inspirado por el Espíritu Santo, otros momentos él se opone a la muerte de Jesús, Jesús le dice, ¿qué pasó? ¿No? Es que él todavía estaba viviendo cuando el Espíritu Santo venía sobre la persona y se retiraba, ¿no?
A partir de Pentecostés, el mismo Pedro recibe el Espíritu Santo y dice que habla con denuedo la palabra de Dios. O sea, ya no tenía miedo, ya no que negaba al Señor, nada, ¿no? Entonces conocemos la historia de todos. ¿Por qué razón ellos evangelizaban? Yo creo que es la misma razón por la cual nosotros debemos evangelizar en este tiempo, por el Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, y llenos del Espíritu Santo, hablaban con valentía la palabra de Dios, ¿no? Tanto así que ellos decían, ¿y yo cómo voy a callar las cosas de Dios, no? Yo no voy a negar la palabra de Dios, yo no voy a callarme lo que Dios me ha dicho, ¿no? En esos tiempos, de repente, una condición por la cual estamos pasando es que si no estamos predicando, evangelizando en la iglesia, ¿no? Puede ser por eso, ¿no? Pues no hay una llenura del Espíritu Santo, ¿no? Más la llenura del Espíritu Santo la estamos viendo en que si cantamos más, hay más manos levantadas, gente llorando en la alabanza, que yo en lo particular creo que está bien, pero también tiene que haber un balance, ¿no? O sea, esa expresión de adoración, de alabanza, mi pregunta es, ¿salimos a evangelizar? ¿Vivimos la fe igual como cuando cantamos, lloramos delante del Señor? ¿O simplemente es emocionalismo y después cuando vamos afuera dejamos que otros evangelicen? Todo eso es importante. Tenemos que hacer aplicaciones de la teología como la entendemos, ¿no? De acuerdo a nuestra teología vamos a vivir. Muy bien. Entonces, la autoridad de las escrituras. Vamos a ver naturaleza de la inspiración. A ver, voy a pedirle a hermana Ana, ¿puedes leer, por favor? Sí, pastor. De naturaleza de la inspiración. La inspiración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo por la cual los autores humanos escribieron exactamente lo que quiso, sin error. Muy bien. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Sí. Según de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, otra persona voy a pedirle a Alexander Romero, características. Primero, Hola, hola, hola. sí, te escucho. Profesor, disculpe, me vine corriendo porque como vivo con un departamento compartido, me estaban Ah, ya. invitando a hacer con mi plato. Perdón. Ya, No, ya, te espero entonces. Estate ahí atento, ¿ah? no, sí estoy acá. No que... Ya. A ver, William, por favor, lee. Características. Bueno, lo que estoy con mi Sí. celular, yo estoy ahí. Inspiración verbal incluye las palabras, no solo ideas. Mateo Mateo 5:18. 5:18. ¿Lo busco? No, no, no. Ahí rápido lo vemos hasta la más pequeña letra, ¿no? Ese A la más pasaje es pequeña conocido. letra. Ya. Dos. Número 2. Inspiración plenaria. Toda la escritura es inspirada, no parcialmente. Ya. Eso, ¿sabes qué significa? Que toda la palabra, por ejemplo, hay un texto donde Pablo dice, esto no me lo ha mandado el Señor, yo lo digo, o sea, de mi propia idea. Pregunto, ¿eso es palabra de Dios o no? Pero él decía también que estaba lleno del Espíritu Santo Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? y por ello es Dios quien está hablando. Él habla a través de nosotros, ¿no? Ya, pero Pablo dice, esto no lo recibió por mandamiento, lo digo yo, como un consejo. ¿Eso es palabra de Dios o no? Sí. ¿Qué cosa es? A Una ver, ¿qué más confesión. saben? Algo, ahí creo que Pablo está confesando. En vez de recibir un mandato, confiesa, en esa parte, pastor. Pero sí viene a ser palabra de Dios, como dicen. ¿Por qué? Porque lo está hablando una revelación del Señor. O sea, lo está confesando.
A ver, vamos, 1 Corintios 7:12. Vamos a solucionar ese problema. O sea, no es un problema, sino que es un tema que se nos va a presentar y en algún momento, el profesor nunca me enseñó. Bueno, no te voy a poder enseñar todo por tema de tiempo y porque tampoco muchas cosas no sé. Yo también estoy aprendiendo en algunos casos, pero creo que de repente puedo ayudar en algo, ¿no? Versículo 7:12. Amén. ¿Puedes leer, por favor, Fiorella? Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, es consciente de vivir con él, no la abandone. Ya, Ella ese es un consejo que él da, pero dice que él dice, no el Señor. Fiorella, ¿cómo entiendes este versículo? ¿Cómo lo entenderías? bueno, le entiendo que una mujer que pues se acaba de entregar a Cristo por problemas que tenga con su esposo, orar al Señor para que sea ejemplo también y para que no abandone a su esposo, ¿no? Ya. Muy bien, esa es la enseñanza, pero ¿quién lo dijo? ¿Pablo o lo dijo el Señor? Pablo, pues, A ver, esperamos para que Fiorella responda un ratito. Bueno, es Dios utilizando a Pablo. Ya, muy bien, muy bien. Me gustó tu respuesta. Es Pablo dando un consejo, pero que fue inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. A ver, Alexander, ahora sí. Opinaba lo mismo que acaba de decir, profesor. No queda nada. Ya, muy bien, ¿no? Sí, Es que pastor. justamente quería que los estudiantes, en este caso Fiorella, lo evalúe. Yo ya sabía que Alexander iba a responder, ¿no? Pero por eso En- quería que Fiorella trabaje, lo piense. ¿Qué cosa dijo? Muy bien. En Eso el es una contexto, buena base. ujú, Hermanos, esta es una buena base. Por ejemplo, el caso de Fiorella, ¿no? Ella, lo dijo Pablo, lo dijo el Señor. Entonces yo también he llegado a ese versículo total. Ahora, hay hermanos que he escuchado que no, que lo que aconseja Pablo no debemos hacer en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la Biblia se convierte que contiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios todo. Hay cosas que Dios dijo y hay cosas que no dijo. Entonces, por ejemplo, lo que dijo Pablo es un consejo, eso yo no lo hago. Si quiero lo hago, ¿ah? Pero es de un buen hombre, pero no lo dijo Dios. No, 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 no. Es palabra de Dios. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? sí, pastor. Justo en el versículo 10 lo afirma, pe. Acá bien claro dice, Ya, pero muy bien, los que siete. no están unidos en matrimonio, no, le dice bien claro, no lo mando yo, sino el Señor. Ahí está. Ahí lo está afirmando. Ya, Yo no lo, el versículo 10. Y que la mujer ya, no se separe, y ahí está dando el consejo, ¿no? Por medio del Señor. ya. Pero ojo, ojo, ahí, ahí. A ver, buena observación, Cristian. Es que empieza Pablo a enseñar sobre el matrimonio. Exactamente. Y ahí dice, el Señor me ha mandado a decirles, eso es lo que dice, Ajá. que los que Sí, están unidos en matrimonio, dice el Señor, que la mujer no se separe del marido, porque es un ajá. matrimonio mixto, o ella es Mixto, creyente mixto. o él no se separe. Ahora, hasta ahí le dijo el Señor a Pablo. Él entendió eso del Señor Ujú. y él Sí, dice, el Señor me lo dijo, pero ahora él se ha dado cuenta de algo. Y en el sí. versículo 12 dice, y a los demás digo Ujú. yo, no el Señor. En antes decía el Señor, ahora él no ha recibido ese mandato. El anterior sí. Entonces, esto se convierte en un consejo de Pablo. Y dice, si Exacto. algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Él está dando un mandato, pero de él. El anterior sí es un mandato directo que el Señor le dijo, él está repitiendo. Acá no hay un mandato. La pregunta es, Cristian, y para todos, ese que no es mandato del Señor, que ahora Pablo está aconsejando y está mandando, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Sí, pastor, sí es palabra. Muy bien. ¿Por qué? Sí es palabra. Justo en el versículo 2 lo afirma, Cristian, ¿no? Cristian. A ver, un ratito, hermana Blanca. Le escucho, hermana Blanca.
Creo que se ha prendido su audio. Ya. Cristian, la pregunta es para ti. Sí, En pastor. antes había un mandato de parte de Dios, Pablo dice, esto es de Dios. Y en ese consejo, versículo 12, él dice, Dios no me lo ha mandado, yo lo doy. O sea, es él. Sí, Pregunto, ¿es palabra de Dios? Tú dices, sí es palabra de Dios ambas. ¿Por qué? sí. Porque justo en el versículo 2, ¿cómo se puede decir? Lo reafirma diciéndole si ella es consciente en vivir con él. Ese él refiere al Señor, no lo refiere específicamente No, 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 al no, mismo no. Pablo. Se refiere al Señor. Y ¿O cómo? Si ella, o sea, Como habla del cada matrimonio, ella es la esposa, la mujer. Vivir con él, sí, ¿quién es él? Él es el esposo. Cuidado, pronombres. Él al es el esposo, perdón, sí, esposo. sí. Si la esposa consiente vivir con el esposo creyente, la esposa es no creyente, él sí es creyente, no la abandone. Eso está diciendo Pablo. O sea, él ve Sí, que no tiene un mandato para el matrimonio si hay un matrimonio mixto. Y Pablo dice, no, si la mujer quiere no. vivir consciente, no la abandone, quédese con ella casada. Más adelante va a decir, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, lo que está diciendo el matrimonio no se separe si es que hay uno que no es creyente. Eso es lo que está haciendo. Y explica, versículo 14, mira, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, porque ahí va a sacar una enseñanza. Ahora, eso es algo que ha observado Pablo y él escribe eso para la iglesia. ¿Eso que escribe la iglesia es o no es palabra de Dios? No es. Pastor, Es del mismo. No es pastor, porque viene del mismo. Ya. pastor, A ver, la- Daniel, escuchemos atentamente todos, ¿ah? Por mire, turnos. o sea, le explico en el término de por qué es palabra de Dios, ¿no? Ya, La palabra por de favor. Dios, ya, si yo pienso por qué es palabra de Dios, bueno, está dentro de un canon, Pablo fue apóstol, vio a Jesús, hizo milagros, o sea, es el fundamento, porque salieron muchos evangelios después de el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas, y lógicamente que varios dijeron ahí podría ser palabra de Dios, pero lo que tiene característica la palabra de Dios es que no se contradice. Entonces, en el tema ahora, ¿qué es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Ahora, el hecho del mandato es porque Pablo está aclarando que no es un mandato porque en el versículo 16 va a decir que si el no creyente quiere separarse, dice, no se lo impidáis. Entonces, no obliga a él a quedarse, sino nos aconseja que nosotros al ser creyentes santificamos al cónyuge incrédulo y nuestros hijos son santificados por nosotros. Pero si este en el versículo 16 dice, no quiere saber el incrédulo de nosotros, dice, no se lo impidáis, más adelante va a decir, porque busquemos la paz. Entonces, a la respuesta a la pregunta es, si es palabra de Dios, claro que sí es palabra de Dios. Ahora, ¿es consejo de Pablo? Sí, más no lo tomemos como mandato, por eso la aclaración, si no, no lo hubiera aclarado, ¿no? Mi opinión. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Los escucho? Pastor, Ya, Schelling. yo creo que sí es palabra de Dios porque Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Muy bien, Schelling. En pocas palabras. Pablo está hablando acá inspirado por el Espíritu Santo. Los 40 autores de la Biblia, los 40 autores de la Biblia, en diferentes épocas, muchos años de distinción, Moisés escribió, al final escribe Juan. ¿Quién inspiró a ellos para escribir? El Espíritu Santo. Eso es inspiración, hermano. Por eso que quería hacer este pregunta, ejercicio. Algunos dirán, no, perder tiempo, yo quiero. No, 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 no. Tenemos que la palabra tienes que entenderlo. ¿Se entendió? O sea, Pablo da un consejo, no ha recibido ese mandato, pero él le dice a esas personas, no se separen, sigan ahí y le da la razón. ¿Por qué? Porque el marido va a ser santificado en la mujer creyente y viceversa. La pregunta es cómo va a ser, se va a salvar, no, sino que el marido va a ver a Cristo en la mujer.
y viceversa. La mujer no creyente va a ver a Cristo en el hombre, en su trato, todo. Por ejemplo, en Pedro, primero de Pedro no, era un pescador y no sé si tendría como un esposo perfecto, pero en su experiencia, él dice, vosotros, 3:7, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, con su esposa, dando honor a la mujer como un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Ahí sí los dos son creyentes, ¿ya? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, interesante que lo que Pedro está diciendo es su experiencia del matrimonio, pero eso que ha escrito, que está en la Biblia, eso es inspirado. ¿Me dejo entender? Porque Dios le ha dicho que escriba eso, lo inspiró a mover a escribir eso. Eso se llama inspiración. Ahora, yo leo, por favor presten atención, yo leo este pasaje que debo vivir con mi esposa sabiamente, ¿no? Dándole honor. Mi esposa, Katy, la conocen algunos que no conocen, en algún momento les presentaré. La mayoría les conoce. Entonces, yo tengo que vivir con ella sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como un vaso frágil. ¿Qué me dice el texto? Según Pedro, que la mujer es un vaso frágil. Un vaso frágil es cuando tú usas el vaso y no tienes cuidado. A veces cuando lo lavas, metes la mano para lavar, ¡pac! Se quiebra ahí, se golpea con algo, es frágil, se quiebra rápido. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿no? Pedro dice, la mujer es frágil, ¿no? Tienes que tratar con ella como un vaso frágil, dando honor a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Le dice a Pedro, ¿no? Porque Pedro dice a los maridos, dice, cuidado, que ustedes pueden estar orando, pero el Señor no los escucha. ¿Por qué? Porque están tratando mal a su mujer. Pero ella es la mujer, no, es coheredera de la gracia de la vida. Si no sabes vivir sabiamente con una mujer, ¿cómo vas a saber vivir sabiamente en otras áreas? Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Palabra de Dios o no? ¿O es un consejo de Pedro? Si quiero lo hago, si no quiero no. No, es palabra de Dios. Entonces yo tengo que obedecerlo. Obedecer esa palabra porque no es un consejo de Pedro directamente, sino es un consejo de Pedro que ha escrito, pero inspirado por Dios, de Eustia. ¿Se entendió? Sí. Ya, muy bien. Pastor, Entonces, ahí creo, sí, pastor, ahí creo que justo Pedro estaba tomando la misma referencia que usó Pablo, ¿no? En Efesios 5:25, ¿no? claro, Los maridos sí, amar a su iglesia como Cristo amó su iglesia, ¿no? así Ahí está es, tomando esa claro, referencia, ¿no? Pero claro. ahora, y Otro cuando hablan, ejemplo, si bien no me equivoco, el versículo 29, el versículo 29 de Efesios dice que el marido que esté como cabeza. Ahí también puede haber, ahí quizás puede haber una diferencia, ¿no? Con respecto a lo que claro, estaba todas diciendo. esas son enseñanzas, todas las enseñanzas que están en la Biblia, si bien es cierto, escrito por autores, pero son autores inspirados en Dios. Entonces, Exactamente. ahora viene el punto, ahora viene el otro punto, por favor. Hasta ahí quedó claro. Entonces, yo encuentro ese texto y ese texto, ¿qué hace conmigo? ¿Me inspira? No, me ilumina. Exacto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me inspira O y yo no sé. escribo otra cosa. Entonces pongo, no sean muy exagerados. Hay que tratar a la mujer de vez en cuando, hay que darle su palito porque es malcriada, no le han enseñado bien. Eso dijo un hombre, un día escuché una predicación así. No, no, trata como vaso más frágil. Ese es el mandato. Yo no puedo aumentar más ni quitarle más. Lo que sí va a hacer el Espíritu Santo ya no me va a inspirar a mí a hacer otra cosa. Lo que me va a hacer es iluminar. Entonces, oye, me pongo a pensar, ¿estoy tratando a mi esposa como vaso frágil o estoy tratando a mi esposa como un vaso de plástico? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? El vaso de plástico lo haces caer, ¿no? Normal, ¿no? ¿Cómo estás tratando? Otra aplicación de eso, por ejemplo, si una mujer es vaso frágil cuando se casa, ¿qué? ¿Porque se casó se volvió frágil o nació frágil?
Una mujer es frágil, ¿no? Desde niña. O sea, eso aplica también a los papás en su trato con sus hijas mujeres. Tienen que ser como vaso frágil, ¿no? Cuando son niñas. El hermano varón, ¿cómo tiene que tratar a su hermana mujercita? Ah, mi hermana, yo como zapatilla. No, no, como pocillo. No, tampoco. Tiene que tratar como vaso frágil. Es interesante, ¿no? Entonces, los jóvenes en la iglesia, ¿cómo deben tratar a las señoritas en la iglesia? Como un vaso frágil. Entonces, es interesante cómo enseña la Biblia, ¿no? Entonces, estoy siendo iluminado, no inspirado. No, el Señor lo está inspirando al pastor. No, no, son aplicaciones de la iluminación de ese pasaje. Me dejo entender, pues necesitamos el Espíritu Santo para poderlo entender. Si no, yo voy a entenderlo como me da la gana, ¿no? Entonces, así vamos viendo. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, inspiración plenaria, toda la escritura es inspirada, no parcialmente. Algunas sí, algunas no, no, todo. Inspiración orgánica. Dios usó autores humanos con estilo, personalidad y contexto histórico. Justamente lo que estábamos hablando. No es un dictado mecánico. No es que como que Dios, a ver, Pedro escribe, maridos, y él, no quiere escribir y seguía escribiendo. No, no, sino que utilizó su estilo, todo, y escribió, ¿no? No es dictado mecánico y no es creatividad humana, ¿no? Es inspiración de Dios. Hay unos errores que hay que evitar. A ver, Eli, ¿puedes leer, por favor? Inspiración parcial, inspiración solo en temas espirituales. La Biblia contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, esos errores que Ya, hay que evitar. hay que evitar, ¿no? Entonces, los errores que hay que evitar es decir que la palabra contiene la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Muy diferente, ¿no? Contiene es una parte sí, una parte no, no es parcial. Esa es la idea en lo que es errores que hay que evitar. A ver, a ver, de los que tengo, Adi, ¿puedes leer, por favor? Diferentes teorías de la inspiración. Adi, No aparece nada, pastor, en la pantalla. ya ahí está. Y ahora sí. Y diferentes teorías de la inspiración. Inspiración natural. La Biblia es solo obra humana, como literatura. Niega No, los libros. literatura. Literatura. Inspiración mística o experiencial. Depende de la experiencia del lector. Es subjetiva. Inspiración parcial. Solo algunas partes son inspiradas. Niega autoridad total. Y la inspiración conceptual. Dios inspiró ideas, no palabras. El problema separa contenidos del lenguaje. Ujú. Entonces, ¿tú cuál de estas tú crees que es la correcta, Adi? Mística, natural, parcial, conceptual. Mm, mm, Descartaría. No. No podemos negar lo sobrenatural. Ya. Tampoco creo que solamente dependa de la experiencia del lector. Mm, Ninguna de las anteriores, ¿no? Porque todas son diferentes observaciones, teorías, ¿no? La que es correcta es que sí es inspirada por Dios, el autor es Dios, ¿no? Entonces, ahí está, lo puse para poder tener una idea, ¿no? De lo que venía hablando en antes, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, depende de la experiencia del lector, es subjetiva. Entonces uno dice, Dios me dijo, y cuando vamos a las escrituras no encontramos eso. ¿Qué cosa es, Adi?
Cuando una persona dice Dios me dijo, Sí, Dios me dijo, pero contradice algunas cosas de la Biblia. ¿Qué cosa es? Dirección mística. subjetiva, ¿no? ¿No? Subjetiva, mística, ¿no? Experiencial, ¿no? Dios Claro. por ejemplo, un testimonio, ¿no? Dios a mí me sanó de esta forma, ¿no? Porque yo tengo fe, ¿no? Me sanó. Entonces alguien, ¿y tú cómo hiciste? Bueno, yo oré, ayuné, todo. La otra persona copia la experiencia de la otra persona. Ayuna, ora, hace todo y no se sana. ¿Qué pasó? Entonces le van a decir, lo tuyo es que te faltó fe. No es que le faltó fe, sino que, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? Pues es interesante el tema de la inspiración. Dios dice que nos va a sanar, ha sanado, pero todos los casos los va a sanar. Profesor, discúlpame, Su este es soberanía. este es un problema serio que se observa en algunas iglesias, pero no sé si es un problema de sus teologías, ya sea arminiana, pero mayormente lo escucho es en las iglesias pentecostales y hacen de eso como si fuera, eh, si sueñan tal cosa es porque así tiene que suceder, porque así me dijo el Señor, o para evitar ser de alguna manera corregido, no, Dios me dijo, y si Dios me dijo, no tienes por qué contradecirme. Creo que han hecho de eso como también no sé, un ídolo, ¿no? No sé cómo podría interpretarlo eso. Ya. Eso es inspiración mística. O sea que ha tenido una experiencia con Dios y bueno, Dios sí sana. O sea, yo nunca vamos a negar que Dios no hace milagros, sí los hace. Dios sana, Dios restaura, Dios te provee, es tu proveedor. Todo eso es Dios, pero no va a ser como que, digamos, lo hizo con uno, a todos va a ser igual. Tal vez en algunos casos es parecido. De que Dios va a proveer, provee, pero a cada uno le va a proveer de diferente forma. Le va a entregar cosas conforme a la medida de su fe, según el propósito que Dios tiene con cada uno, ¿no? Entonces, sí, hay mucho el tema de la inspiración mística o experiencial, ¿no? Si el lector que lee la Biblia tiene una experiencia, por ejemplo, eh, Elías, ¿no? Está en el Monte Carmelo y ya saben, ¿no? Cuando él pidió fuego del cielo y si Dios envió fuego del cielo, ¿no? Entonces, ahí se puede aprender algunos principios, sí, pero no es que el Señor va a enviar fuego del cielo de esa forma y va a quemar y va a desafiar ¿cómo se llama a algunos ídolos que tiene la ciudad de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, hay acontecimientos donde Dios ha actuado, ¿no? Donde aprendemos el principio, hay que aprender a sacar el principio, ¿no? Entonces, sí, hay eso, es un problema también para algunos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los conceptos de diferentes teorías de la inspiración. Ahora vamos a ver la inspiración verbal plenaria, postura reformada, ¿no? Que es la verbal plenaria que está acá, no está acá, es la sexta, por eso la puse acá, ¿ya? A ver, Dana, ¿puedes leerlo, por favor? Inspiración verbal plenaria, postura reformada, que es lo que nosotros creemos, ¿ah? Dios inspiró todas las palabras, usó autores humanos. Como resultado es la escritura sin error. Así es. Nosotros, como una postura de la Iglesia Reformada, somos Iglesia Reformada, es inspiración verbal, plenaria. ¿Qué significa eso? Que Dios inspiró todas las palabras. No hay ni una palabra que se ha agregado, ni menos. Sin embargo, por eso que la Biblia dice, Pablo dice y advierte, ¿no? Nadie debe poner una tilde ni una letra más de lo que dice, y el que lo haga sea anatema. El que agrega una enseñanza sea anatema, ¿no? No debemos poner nada, ¿no? De lo que las escrituras nos han dicho, ¿no? Y en esto creemos que Dios usó autores humanos, ¿no? La Biblia no se escribió así, ¿no? Eh, a ver, yo les hago una pregunta. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿sí? ¿Ya los ubicamos? ¿Sí? Subió al monte Sinaí.
Dice que las tablas, que eran de piedra, Dios escribió, fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Qué significa eso? A ver, brevemente quiero escuchar. O sea, Dios lo escribió, pero con su dedo, ¿no? El dedo de Dios escribió. Sí saben, ¿no? Ya. ¿Qué significa? Pues se van a encontrar también con eso, ¿no? A ver, ¿qué saben? A ver, les escucho. No, lo que saben, no googleen mucho, chat GPT, después ya lo usan. Bueno, ¿Qué pastor, sabemos? Sí, Fiorella, te escucho. con respecto a cuando Moisés recibió las tablas, pues cuando dicen, ¿no? Que en las tablas de piedra escribió con el dedo de Dios, ¿no? Entonces, yo considero que más que todo el saber de cómo, o sea, con qué escribió Dios o cómo lo hizo, yo creo que es entender que las tablas Ujú. eh, fueron su mandato y la manera de vivir es como Dios le dice que es, ¿no? Yo Mm, considero que eso es lo importante. ya. Ya. La pregunta es, ¿el dedo de Dios lo escribió? Es la pregunta. O sea, ¿cómo ustedes entienden esto que el dedo de Dios lo escribió? Lo entendemos como un símbolo, ¿no? Como una expresión que se da a mérito de que Dios se refiere que la palabra, pero es al poder, a la majestad de Dios. Ujú. Los que no saben dónde está, eso está en Éxodo 8, versículo 19. Pueden revisarlo. Ahí dice, esto es el dedo de Dios, ¿no? Dios es espíritu, ¿no? Pastor, Ya. Estos son pastor, Ya, pastor, antropomorfismo, algo así. Se le ya, pone ya, una Daniel, cualidad. muy bien. Muy buen punto de partida. ¿Qué cosa es lo que quiere decir el dedo de Dios? Entonces yo digo, el dedo de Dios lo escribió. El resto, ¿cómo lo ha escrito? Sí, por lógica, ¿no? Lo escribió el dedo de Dios. El resto de la Biblia lo escribió el dedo de Dios, seguramente. Entonces, los 65 libros de la Biblia fueron escritos por autores humanos, pero esa parte lo escribió el dedo de Dios. El Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo Espíritu escribió? Santo, pastor, pastor. No, está bien, inspirar al pastor, Espíritu Santo, Dios mismo escribiendo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? pastor, yo lo entiendo acá, como dice en Éxodo 31:18, que, bueno, Dios mismo grabó la ley, ¿no? Y lo está usando al Espíritu Santo para escribirlo. Ya, Algo así lo pero entiendo ya acá, ¿cómo como dice escribió? en Éxodo Ya, 30. ahí escribió el Espíritu Santo, está bien. ¿Cómo? Exactamente. Con, Ya, ¿Cómo? ¿cómo? Ahí esa palabra. con su dedo. Mm, con Pastor, su dedo, Claro, yo también he con el dedo, pero, pensado ya, está eso, bien, con su con su propio dedo. dedo. Pero Pastor, Pastor, ¿cómo? ahí dice pero, que lo hizo con Sí, a su ver, dedo. Rosita. ahí afecta mucho disculpe, bueno, así ustedes saben más, ¿no? Pero ahí afecta mucho lo que vemos hasta en las películas. Cuando vemos, Ya, ¡fum! La escritura, ya, unas piedras, ¡fum! El dedo. Y yo de verdad, primera vez que me preguntan eso, yo digo, ok, yo siempre he pensado que era el mismo dedo de Dios. Entonces, ya. pero, ok, eso digo, Ah, coincidencia. Como que sale un rayo láser, ¿no? Rayo y así, claro, según yo. Y ahí está pasaba esa la palabra, piedra. rayo láser. Yo pues digo, no me había puesto a pensar en Por, eso. Ya. Sí lo pensaba. Entonces, por eso podemos decir que es un poder sobrenatural, ¿no? Eso es un poder sobrenatural, Que usó Moisés técnicamente, entonces. pues, ¿no? Sí. y Moisés estaba mirando, ¿o qué hacía? Eh, La otra eh, es que usó Moisés. no me enseñó la tabla, pe. Agarraba la tabla. Moisés agarraba la tabla y Dios, ¡prum! Cuidado que te caiga el láser, cuidado que te caiga el láser. Dios se reveló a través de... Eso es inspiración.
Dios inspiró a Moisés y Moisés escribió. Eso que escribió, hay una figura literaria que lo que está diciendo es el dedo de Dios. O sea, para decir, esto no lo ha escrito Moisés porque él quiso, sino que Dios le dijo que tenía que escribir eso. El dedo de Dios. Entonces lo escribió Moisés. Por eso se demoró tanto en Moisés. Pastor, A ver, escúchame. Pastor, una pregunta. Génesis, sí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio lo escribió Moisés, Moisés, Pentateuco. el Pentateuco. Después vamos a estudiar también en profundidad eso, ¿ya? No en este curso, pero lo estoy presentando. ¿Por qué? No para quitarle la ilusión del rayo láser, no es mi idea, sino es para que sepamos cómo es que Dios interviene. Dios interviene de formas naturales. O sea, Moisés, la pregunta es, y la controversia es, ¿Moisés escribió? ¿Sabía escribir? Sí, porque era un hombre preparado, estudió Ya, junto con ¿cómo es que, mira, porque en ese tiempo la gente, como pastor de ovejas, porque él desde los 40 años hasta los 80 que Dios lo llamó, él era un pastor de ovejas. Y por lo general, pues no aprendían a escribir en ese tiempo. La pregunta es, ¿en qué momento Moisés aprende a escribir? Príncipe egipcio. En Egipto. Muy bien, príncipe de Egipto. Él fue preparado como un príncipe de Egipto para gobernar. Era un guerrero en batalla. Por eso que cuando alguien, un soldado, está golpeando a un hebreo, él se molesta y le manda en una sola, era un ninja, en una sola lo mata. Ese era un hombre, pero preparado para batalla. Todos creemos que Moisés era un hombre casi todo viejito, que sube. Oye, un viejito caminando por los cerros no te pases, pues. Era un hombre, pues, preparado. Dios lo llevó, por eso que, entonces ahí encaja por qué hubo la matanza de los niños y cómo es que va en esa canastita y llega al palacio y la hermana del faraón La se encariña princesa. con él y lo cría. No, es que se fue ahí aprendió. No, ese era plan de Dios para preparar a Moisés. pastor. Ahí que aprendemos la soberanía de Dios. ¿Te das cuenta? Sí, te escucho, Henry González. Ya que estaba hablando del dedo de Dios, bueno, supuestamente haciendo las tablas, escribiendo la ley en las tablas, ¿no? Más adelante en Daniel se habla de que en los tiempos del cautiverio, Belsasar vio en la pared cómo escribía un dedo, ¿no? La mano de un hombre en la pared. Ya. ¿De quién fue esa mano, pastor? Buena pregunta. Mene Tekel Uparsin, ¿no? Ya. ¿Eso qué fue? ¿Qué dicen? ¿Fue una mano de verdad que estaba escribiendo, porque escribía cosas de fuego, ¿ah? Una visión, bro. ¿Era una mano o no era una mano? una visión, creo, pastor, para mí. Sí. Capítulo 5 de Daniel, versículo 5. Ya, léelo. Todos a su Biblia. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Ya. Yo hago una pregunta más sobre inspiración. ¿Quién escribió el libro de Daniel? Daniel. Daniel. ¿Y Daniel escribió inspirado por quién? Por Dios. Por el Espíritu Santo. Lo inspiró para escribir eso. Y el Espíritu Santo no miente. ¿Oh? No va a poner ahí a lo que no. ¿No? En este caso, ¿es una figura o era lo que vio? Lo que vio. Lo que vio una mano escribiendo. Ahora, eso se repite otras veces, no, eso fue en ese momento. Y la Biblia cuenta y narra lo que vio. Eso fue lo que vio Daniel, ¿no? Porque es el autor inspirado. Él estaba ahí y miró eso y él escribe. Entonces ahí sí es una mano que sale.
Qué miedo, ¿no? O sea, imagínate que vienen. Ese sí era una mano, ¿no? Entonces, es bueno lo que estamos practicando con los textos bíblicos. Por ejemplo, en Lucas 11:20, por favor, Lucas 11:20, con eso ya acabamos con el dedo, ¿ya? Y ahí investiguen y la próxima conversamos un poquito más. Lucas 11:20. Lucas, ¿dónde te has metido? Mi Biblia ya no hay Lucas. Acá está Lucas. Lucas 11:20. A ver, ¿quién lee, por favor? Mas si por el dedo de Dios echó yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? ¿Ah? Jesús es, ¿no? Él está echando demonios y a él lo acusan de que él está echando fuera demonios por el espíritu de Belcebú, ¿sí? Se están diciendo que él es un demonio, ¿no? Y en esa conversación, versículo 19, ¿no? Belcebú. Verso 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Que con el dedo de Dios está echando los demonios. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Cuál es el poder por el cual sale los demonios de las personas? No es por Belcebú. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Es el poder de quién? Del Espíritu Santo. O sea, Jesús no se atribuye, no, gracias a mí, por mi mano, no, no. Él está diciendo el dedo de Dios. Él puede decir, yo los he hecho, sí, todos están viendo que él echa fuera. ¿Quién puede negar que Jesús no está echando fuera los espíritus? La pregunta es, ¿qué persona de la Trinidad está operando ahí? El poder del Espíritu Santo, el dedo de Dios. El dedo de Dios que escribió, no, Moisés escribió. Inspiración. ¿Qué significa el dedo de Dios? Intervención directa de Dios. Su poder sobrenatural, ¿no? Para influenciar en los autores inspirados en la Biblia. Su autoridad divina y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Ahí dejamos el dedo de Dios, ¿ya? A ver, ¿cómo estamos acá? Infabilidad. A ver, de los que no han participado, Dana, por favor, ¿ya leíste todavía? No has leído, ¿no? Ya leo otra vez, pastor. Ya, infabilidad. La Biblia no falla en cumplir su propósito. Es completamente confiable en salvación, doctrina y vida cristiana. Ajá, eso es, ¿no? O sea, infabilidad, la Biblia no falla, tiene un propósito, ¿no? Juan 17 dice, tu palabra es verdad, ¿no? ¿No? A ver, vamos a buscar a alguien más que está por ahí. A ver, Max, yo sé que quieres participar, Max, por favor, lee. Inerrancia. La Biblia no contiene errores en sus manuscritos originales, históricos, teológicos y morales. Ajá, no tiene errores. Muy bien. De ahí, Kelin Advíncula, Sí, pastor. ya. Distinción importante. Ujú. Léelo, por favor. Infalible. A ver, ok. Distinción importante. Infalible, no falla. Irrenante, no tiene error. En teología reformada, ambas son verdaderas y necesarias. Ya. O sea, estas dos cosas son importantes. O sea, tienen lo infalible, que no falla, inerrante, que no tiene error. Son dos principios
que tenemos que aplicar a la hora de leer la Biblia. No falla, no hay contradicciones. Hay aparentes contradicciones porque yo no entiendo algunas cosas, pero tiene conexión en algo cuando nosotros encontramos, ¿sí? ¿Por qué? Algunos dirán, pero son autores inspirados, diferente tiempo. No, ninguno se ha equivocado, porque el autor detrás de eso es Dios, el poder del Espíritu Santo guiando la teoneustia, ¿no? La inspiración. Gustavo, por favor, puedes leer. Sí, pastor. Base teológica. Dios es verdad. Números 23:19. Dios no puede mentir. Su palabra tampoco. Ajá. Eso tenemos que tener con claridad, ¿no? Dios es verdad, no miente y su palabra tampoco, ¿no? ¿Por qué decimos que no miente? Porque hay muchos pasajes, por ejemplo, que habla de David, por ejemplo, dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero no tapa, por ejemplo, su pecado de David. No saca a todos, sino justo menciona ese pecado que falló David, ¿no? Y que le va a traer consecuencias fuertes, ¿no? Y eso es la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más está acá? Hermana Blanca, ¿puedes leer Ataques Modernos? Sí, pastor. Ataques modernos. No. Errores culturales, mitos religiosos, interpretación subjetiva. La reforma. La escritura es autoridad final no negociable. Así es. O sea, ahí donde nos plantamos con respecto a las escrituras, que no es que en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, no, son errores que pasaban en la cultura, no. Son mitos religiosos, otros dicen, no. No, es una interpretación que para algunos les sirve esto, para el otro lo puede. No, no. La escritura es autoridad final, no es negociable. Autoridad de las escrituras. A ver, ya leyó Gustavo. Echelin, Ya, pastor. ¿cómo estás? Autoridad de las escrituras. Ya, autoridad de las escrituras. La Biblia tiene el derecho absoluto de gobernar lo que creemos y cómo vivimos. Juan 10:35. La escritura no puede ser quebrantada. Muy bien. Y último, Isaías 48. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es. No cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, no le afecta al tema cultural. No hay errores en algunos momentos, no tiene error, sino que hay un proceso en cada doctrina, en cada enseñanza. Y justamente viene acá un enunciado. Daniel Romero, ¿puedes ayudarme a leer? Sí, pastor. Sola escritura. Es la única autoridad infalible para fe y conducta. Esto es interesante, ¿no? Sola escritura. Nada más que la escritura, ¿no? Es la única autoridad infalible para fe y conducta. ¿Qué más? ¿Tiene autoridad? Autoridad sobre la iglesia, sobre la tradición, sobre la experiencia, sobre la razón humana. Nada está por encima de la escritura. Fundamento. Fundamento, no depende de la iglesia, los concilios, la cultura. Depende de Dios mismo como autor. Muy bien. Listo. Entonces, con respecto a la autoridad de las escrituras, vamos a encontrar que tiene autoridad. Esta es la base. O sea, si nosotros tenemos dudas con respecto a la palabra, y que si esto es o no es, porque van a atravesar situaciones donde le van a decir, esto no es, esto sí es, ¿no? De repente alguien por ignorancia, no, que no entiende bien, bueno, ahí tenemos explicación. Pero va a haber enseñanzas, sí, hay enseñanzas, por lo menos de las doctrinas teólogos liberales, que hay muchos en Alemania aparecen, sobre esto es, esto no es. Por ejemplo,
el nacimiento virginal de Jesús, ¿no? ¿Usted cree en el nacimiento virginal de Jesús? ¿Que Jesús nació de la Virgen María? ¿Sí? Nació de la Virgen María. Pero ¿qué dice la teología liberal? Que eso es un mito, que no nació de la Virgen María. ¿Cómo? No, eso lo pusieron los cristianos para darle énfasis a Jesús como hijo de Dios. O sea que María no salió embarazada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué explican ellos? Que eso hicieron los primeros cristianos. ¿Para qué? Entonces, la pregunta que viene es, ¿quién embarazó a María? Si no fue el Espíritu Santo, ¿quién la embarazó? Y no fue José. Porque ahí dice, ¿no? Entonces ellos dicen, hubo un abuso de un soldado romano, porque los soldados romanos abusaban de las chicas. Entonces el caso de María aplica. Ah, mira cómo cuadra. Y tú, oye, ¿verdad, no? Es posible, yo les hago una pregunta acá a la sala. ¿Es posible que María haya sido tocada por un soldado romano? ¿Es posible? Y que la ha dejado embarazada y después los cristianos lo arreglaron y ahí nació Jesús, nuestro Salvador. ¿Es posible? Y la autoridad es sobre escritura, no. No es posible. ¿Por qué no es posible? Que lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que nació de la Virgen María. La profecía en Isaías dice que la Virgen va a concebir y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces la teología liberal te van a querer convencer y tienes que estar preparado. Ahí ya no es un tema de lucha arminiano-calvinismo, no, y va a haber un ataque directo, yo creo, en mi opinión, de Satanás. Esos teólogos literales son de Satanás, no son de Dios. Entonces, pastor, ¿pero por qué habla tanto en la inspiración? ¿Por qué estamos dedicando casi ya 3 clases sobre esto? Porque ahí vienen todos los errores. Después vamos a ver el resto un poco más rápido. Pero si la escritura, tú tienes dudas de las escrituras, vas a tener problemas cuando pases dificultades. Porque Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero si tú estás dudando, que dando la posibilidad, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado sobre el Evangelio de Santo Tomás? No. San Judas, el Evangelio de Judas. ¿Alguien sabe sobre eso? Claro, lo que puso como base al Código Da Vinci. En la película, ¿no? Que habla de que Jesús había tenido un amorío ¿con quién? Con la Magdalena. Y de esa relación nace un hijo. Y el hijo es el Santo Grial. El Evangelio de Judas habla de eso. No, pastor, yo no voy a leer. Tienes que leerlo para que sepas qué aberraciones hablan. Y no coincide con ninguno de los 4 evangelios que son inspirados por Dios. Ninguno. Habla otra cosa. Para poder hacer la película, de ahí sale la película El Código Da Vinci, ¿no? El Santo Grial. Perversiones humanas. Eso no es de Dios. ¿Por qué la gente cree en eso o no cree? Bueno, porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? Una fe verdadera. Por eso es que usted cree en la Biblia. Y tienes que mantenerte porque estás puesto para la defensa del Evangelio. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios sin pecado, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sus méritos me salvan, no mi obra. La soberanía de Dios me salva, me eligió, me predestinó, me justificó, ahora nos está santificando y no voy a perder esa salvación porque voy a llegar a la glorificación, por lo menos vamos a llegar todos a la glorificación, los verdaderos salvos. ¿Por qué? Señor, pero si peco en algo, Señor, usted sabe, mi esposa bien fastidiosa, me va a hacer pecar, voy a perder la salvación, mi suegra va a venirme a hacer la guerra. No.
No es así, porque el Señor ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin. ¿Qué significa que Él va a estar hasta el fin? Aún a pesar que pasemos dificultades, tribulación, todas esas cosas, lo pasamos, pero el Señor está con nosotros porque Él ha prometido. Pero Señor, yo he dudado de tu fe, he perdido la salvación. No, pues, ¿por qué crees eso? ¿Quién te ha hecho creer eso? La Biblia dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Tú le crees? La Biblia dice que nada va, Jesús dijo, nada va a prevalecer contra la iglesia. ¿Le crees? ¿Le crees? Ahí está la diferencia de los que dudan, porque va a venir ciertas dudas a nuestra mente, pero lo que dice la palabra, no, esa es palabra de Dios, yo creo lo que Dios dice. Esa es la fe verdadera. Y perseveras. ¿Cómo sabes que Dios te está perseverando? ¿Cómo sabes? Porque estás perseverando. Pasa un montón de cosas, pero tú sigues, tú sigues, tú sigues. A veces parece que te vas a caer, ya estás por morir llorando, estás. Pero algo pase, Dios manda a alguien, te anima, algo hace y tú continúas, continúas. Llorando de repente, pero continúas, continúas. Y el Señor va a estar hasta el fin del mundo. ¿Le crees o no le crees? Esa es la palabra de Dios. Muy bien, muchachos. Hemos terminado el día de hoy. Espero que, bueno, no sé, pregunto, ¿hay algunas preguntas? Pastor, Te escucho, eh, Daniel. con respecto a lo que está hablando de sola escritura y de perder la salvación, eh, solamente para hacer otro punto, ¿no? De que no solamente debemos creer en sola escritura, sino también en lo que ha querido decir el Espíritu Santo en sola escritura, porque muchos van a utilizar la misma Biblia para sacar de contexto el versículo y es lo que pasa con lo que usted dice, ¿no? De perder la salvación porque utilizan versículos que si bien nosotros podemos decir, no, está en la Biblia, tenemos que creerla así, pero no se trata solamente de eso, sino también de lo que ha querido revelar el Espíritu Santo a través de esa palabra, la verdad, ¿no? Por ejemplo, muchos cristianos cuando empiezan en la fe, y me incluyo, a veces queremos debatir con todos, ¿no? Y vienen los testigos de Jehová, vienen los mormones y sacan Biblia. Y a veces si tú no estás seguro en realmente cuál es el contexto o algo por el estilo, hasta te pueden confundir porque uno puede salir de esa clase y decir, solo escritura, me enseñaron la Biblia y sí, efectivamente ahí dice, ¿no? Entonces quizás el pastor está equivocado y ellos están en la verdad porque te mueven Biblia de derecha a izquierda, pero eso no es lo que quiso decir el Espíritu Santo en ese versículo que ellos toman, ¿no? Entonces eso quería acotar también. Sí, es correcto lo que dice Daniel. Gracias por tu intervención. O sea, no es solamente claro que tú digas, es que esto está inspirado. No, tienes que dar razón acerca de la fe. O sea, tienes que agarrar, sí. O sea, ¿qué dice? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová. La Biblia que ellos tienen, la Nueva Eres, ¿no? Ya me he olvidado de la procedencia de esa Biblia, Sí, la creo que Nueva edición, Eres. Nueva Era, algo así. Bueno, eh, ellos han trastocado la Biblia. Por ejemplo, en su Biblia, en Juan capítulo 1, nuestra Biblia, que es, creemos que la traducción no es perfecta, pero es lo que más se asemeja, dice que en el principio era el verbo y el verbo era, ¿qué dice? Dios. El verbo Dios. era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Era nuestra. Dios. Ya. Pero en la Biblia de ellos, ¿qué dice? El verbo era un Dios. Y ese es veneno para rata. Para uno dice, no, que no hay problema, todas las veces. No, 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 aguanta. Por eso necesitamos que gente que esté preparada para poder saber dónde están esos puntos, ¿no? Y entre todos los que estamos acá, estamos en la iglesia presbiteriana y tenemos que predicar con fidelidad la palabra. Y si alguien viene a meternos cosas como por eso, porque eso ocasiona que es un Dios. O sea, y sacan otros textos de salmos, Dios nos hizo dioses y cosas por el estilo, y te meten una enredadera, entonces la gente llega a la conclusión que Jesús era uno más, una creación de Dios.
y no es creación de Dios, es Dios. Cuando leemos 1.14, y ¿qué dice 1.14? A ver, Juan 1.14. 1.14. ¿Quién lo lee? Ya lo leo. Sí, por favor. ¿Me permite? Ya. Sí, sí, claro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Ese verbo fue hecho carne. Ese versículo, ¿sabes qué está explicando? Lo que los otros 3 evangelios hablan, el nacimiento de Jesús. Lucas y Mateo hablan sobre el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? María estaba embarazada, se subió al burrito sabanero, cantando, llegó hasta Belén y ahí entró a un pesebre, tuqui, 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 tuquita, ya, ¿no? Que se apure el burrito porque ya va a nacer, ya ustedes saben, ¿no? Lo estoy diciendo en un tema de un poco para reírnos, pero eso cuenta que cómo nació, etcétera. Pero ¿qué pasó en ese nacimiento? Juan nos cuenta en 1.14 y nos dice qué pasó. El verbo, Dios, la palabra, el verbo, la palabra, el logos, se hizo humano, carne. Dios se encarnó. Es una doctrina importante que los testigos de Jehová no dicen que se encarnó. Dicen que Dios creó. ¿Quién es el ángel Moroni? Y le puedes poner cualquier nombre. Eso es mentira. Eso es del diablo. No es así. Esto es inspirado por Dios. El verbo se hizo carne. El verbo era Dios, es Dios. Y vimos su gloria, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria del unigénito. No, no dice del primer hijo de Dios, no, el unigénito, único, sui generis, único, no existe otro, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y de ahí cita que eso dio testimonio aquí en Juan, etcétera, etcétera, y se relata todo el Antiguo Testamento. Entonces, ahí empieza, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos considerando las escrituras, no? Entonces, las escrituras es o no es palabra de Dios. Entonces, algunos lo utilizan de diferentes formas para hacer sus propósitos principales. La Biblia, el propósito principal es la salvación del ser humano. Quiere salvar, rescatar, salvar las almas que Dios ha planificado desde antes de la fundación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pastor Antonio, sobre la tarea que dijo, Sí. Mira, ya me iba a ir y la quería tarea. saber porque al último hora, si no, el tiempo Sí. es... Ya. No, Miren, en el libro de Teología Sistemática, lo voy a escribir después, lo tengo acá anotado. No se ve la hoja, ¿no? Bueno, el libro de Teología Sistemática, este es el libro de Teología Sistemática. Creo que también hay en PDF el libro, pero ideal es que lo lean de a pocos todo. Son más de 1000 páginas, ¿no? 1300 páginas aproximadamente. Pero es un compendio que no se puede leer de la noche a la mañana. Es un libro de consulta, ¿ya? Pero no vamos a poder leerlo tampoco tanta lectura. Entonces yo estoy programando como tarea lecturas de este libro sobre la Trinidad, capítulo 14, ahí está la página. ¿Y cuántos alumnos somos en total? Por favor, ¿alguien me puede ayudar a contarlos? Pastor, el libro que está en PDF de lo que está mencionando, ¿usted nos va a compartir? Ya está en el grupo, porque una vez lo mandó, ¿Sí? creo que el hermano Daniel. No recuerdo bien, pero sí está. En todo caso, yo también puedo conseguirlo y lo transmito ahí. Sí, Ok, yo creo que perfecto. también lo tengo, si no, lo envío ahí, ¿ya?
Yo Gracias. voy a mandarlo el libro para que todos lo puedan disponer y con los datos exactos de la tarea. ¿La tarea en qué consiste? Es una lectura que van a hacer. Por ejemplo, el capítulo 14 habla de la Trinidad. Está en la página 234. Va a leer todo lo que habla acerca de la Trinidad. Lo va a leer y después me va a presentar un informe de lectura. ¿Qué es un informe de lectura? Por ejemplo, usted va a la IA y le pone, hame de lo que piensa Wayne Gruden, ya, si quiere hágalo, usted vea qué cosas hace. El punto es de que hay detalles que él menciona y que muchas veces los resúmenes que hace la IA no te va a ayudar, así que te recomiendo que lo leas. Y si quieres, apóyate con la IA si quieres, pero vas a poner los temas que trata, las enseñanzas. Y la última parte va a ser tu opinión, principalmente tu opinión crítica. ¿Qué quiero desarrollar acá? Es un pensamiento crítico. Y te digo una cosa, la IA es un problema para que tú tengas pensamiento crítico. Ahora, yo he visto alumnos de más avanzados que todo lo hacen con IA y el problema de la IA es que anula tu pensamiento crítico. Así que cuando entran en una discusión, no saben nada porque todo lo consultan en la IA. O sea, la IA te dice lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer. Te recomiendo que utilices como una ayuda para investigar ciertas cosas, pero tú escribe acerca de lo que has descubierto. O sea, la idea es en la lectura, yo no sabía, por ejemplo, hoy día hemos aprendido algunos que todos pensamos que era el dedo de Dios, como un rayo láser. No, entonces ya, ¿verdad? ¿No? Estoy viendo mucha televisión y la televisión pensé, no, es Moisés escribiendo y damos las razones por qué él escribió. ¿Tú qué opinas de eso? ¿No? Tienes que tener tu opinión crítica, ¿no? Y explicar por qué crees en eso, ¿no? Entonces, en eso consiste. ¿Cuántas páginas? 2 o 3 páginas. No me haga una monografía, ¿no? De 5, 6, 7 páginas, un ensayo tampoco. Es un informe de lectura, lo que han leído, qué han aprendido de lo que han leído. ¿Están de acuerdo con lo que dice el autor, Wayne Gruden? Y ahí yo voy a ver un poco. ¿Por qué? Porque Wayne Gruden es bautista. Y hay algunas cosas que en sus formas es muy buenas. Y hay unas partes que, bueno, es diferente, piensa diferente. No es que esté mal o sea demoníaco, pero yo quiero a la hora que ustedes escriben si detectaron algo, ¿no? Ahora, en esto, por ejemplo, vamos a tratar el tema de las doctrinas principales, que es la próxima clase, ¿ya? Ahí vamos a tratar el tema de las doctrinas esenciales, fundamentales, ¿no? La Trinidad, el estado del pecado, muerte, resurrección, justificación por la fe, inspiración e infalibilidad. Wayne Gruden no trabaja esos dos elementos y el que le toque eso me va a explicar por qué no lo trata, ¿no? Y lo trata como inerrancia, ¿no? Después, santificación, el sacerdocio universal y la expectativa del regreso de Cristo, ¿no? Que es la segunda venida, ¿no? El regreso de Cristo, todo eso. Entonces yo voy a hacer un cuadrito y a todos les va a tocar una lectura y todos tienen que entregar exactamente, voy a escribir también lo que van a entregar, ¿ya? ¿Se entendió? Quiero Sí, que lo lea. está excelente la explicación, Pastor Antonio. ¿Cómo? Pastor, sí, pastor. No Entonces, escuché muy Pastor, bien. en ¿Sí? conclusión, Pastor, usted va a asignar los temas a cada uno de Sí. nosotros. Sí, Ya, lo voy ok, a poner perfecto. al azar, no para que escojan, sino que cada uno, como al azar, lo pongo, les toca y ese tema lo van a escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a elaborar eso y dependiendo cómo hemos desarrollado, yo voy a preguntar acá, ¿no? Y eso nos va a ayudar un poquito a tener una nota, ¿sí? Pastor Antonio, vamos a presentar así como un resumen y luego en la clase vamos a dar como lo que hemos entendido, algo así. Sí, sí.
Principalmente lo que yo me enfoco es en su opinión crítica. O sea, que ustedes, ¿cuál es su apreciación crítica de lo que han leído? O sea, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Tú qué piensas? ¿No? Y otra recomendación, por favor, no vayan a pensar, porque sí, ha habido alumnos que lo han pensado, que yo no leo las tareas. Sí las leo, ¿no? Y ha habido alumnos que han pensado que yo no leo y se prestan las tareas y le cambian el formato, dos, tres palabras y lo escriben, pero, o ¿En sea, serio? en serio. O sea, yo le puedo dejar, ya cumplió, está bien, ¿no? Primero me ofenden porque piensan que no lo leo, ¿no? No sé en dónde habrán presentado que piensan que los profesores no lo leen. Yo sí lo leo. Dos, me preocupa que si eso hacen en una tarea del seminario, cuando vayan a enseñar en la iglesia, a predicar, o sea, que van a copiar, o sea, ¿cómo vas a hacer, no? Eso es el tema. ¿Cómo vas a discernir una enseñanza de otra, no? Entonces, uno de los problemas que tenemos en el Perú es justamente el tema de no leer. Esa es una problemática fuerte que hay que superar a nosotros, ¿no? Yo entiendo que algunos han pasado por universidad y qué bueno, ¿no? Y qué bueno porque hayan aprendido algunas técnicas de lectura, entregar ensayos, monografías, qué bueno. Los que tienen esa capacidad de repente pueden ayudar a los que no han podido pasar, porque siempre hay diferentes situaciones que no sé cómo elaborar un reporte. Si no sabe, pues consultarme, no, pastor, no entiendo, yo te voy a enseñar, ¿no? Pueden consultar con otro compañero, pero les recomiendo a los que han escrito no presten su tarea. ¿Por qué? Porque si yo detecto que hay una copia, los dos están jalados. ¿Por qué? Uno por prestar y el otro por copiar. No, no, pero yo le presté para que se guíe. No, no lo haga. Al final ya ha pasado. O sea, les digo porque ha pasado, ¿ah? No, no les digo. Yo pensé que no iba a pasar esto, ¿no? Por eso siempre hay ovejas negras, ¿no? Bueno, voy avisando, ¿no? No hagan eso porque al margen de que no, la viveza y las cosas, es necesario que aprendan a poder escribir algo para que ustedes puedan enseñar, no repetir lo que otros dicen. A veces hay que repetir, sí, cuando es una buena enseñanza, pero usted lo entendió. Si usted entendió una enseñanza de la Biblia y usted lo repite bien, va a tener los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, mm, los que han hecho van a hacer, no presten, porque tarde o temprano los van a perjudicar. Así han perjudicado a dos alumnos, buena gente, ¿no? Ellos me dicen, pastor, pero buena gente, yo le he prestado y lo ha copiado. Me dijo que se iba a guiar y al final la desesperación, el cansancio, el sueño, ¿no? Le ganó a esos alumnos y lo copiaron, ¿no? Y le cambiaron de color, formato, bien bacán, mejor todavía que el original, pero es lo mismo, pues, ¿ya? Entonces, cada uno explica las cosas de diferente forma. Puede explicar el mismo tema, pero de diferente forma, ¿no? Yo quiero ayudarles un poco para que ustedes elaboren pensamiento crítico. Eso es importante. ¿Qué opinas tú? ¿No? Por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Entonces, alguien me dice, no, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se pierde, pastor, por la siguiente razón. Qué bien, te aplaudo. Está bien. No que repita, no, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque todos los presbiterianos creemos que no se pierde. No, no, no es respuesta, pues. ¿Por qué la palabra de Dios es inspirada? No, porque todos en la iglesia, no, pues porque estas son las evidencias. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes un pensamiento crítico. Cuando des consejería a los jóvenes o a quien te toque, eso va a influenciar, va a salir palabra de Dios de tu boca, porque todo eso lo estás guardando, sabes lo que Dios piensa. Aunque nuestros pensamientos muchas veces no son los de Dios,
Pero si nos conectamos un poco en eso, vamos a ser más eficientes en la obra de Dios. Y necesitamos servidores en la iglesia, maestros de escuela dominical, de niños que tengan que tengan, que tengan una opinión crítica de la Biblia, ¿no? Y la defiendan, pues, ¿no? La defiendan los valores bíblicos, ¿ya? Y para eso, pues, una tarea te demuestra, ¿no? ¿Ya? Y traten de presentarlo en la otra clase, o sea, el próximo jueves. Después del otro jueves, tal vez les voy a recibir, pero no les va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque en la próxima clase vamos a tocar esos temas, ¿ya? Entonces, preséntelo, no es muy complicado. Una página, si vas a hacer, está bien. Si eres, capacidad de síntesis es muy importante, ¿no? En una frase decir algo es bueno. Eso falta, ¿no? En pocas palabras decir alguna enseñanza poderosa, ¿no? Entonces traten de ser una, dos páginas, ¿no? Ya con eso muestras que has leído, uno, y dos, tu opinión acerca de eso, ¿ya? Así que esa es la tarea, lo voy a escribir ahorita para que ya lo tengan todos los detalles. ¿Alguna pregunta? Han asustado mis compañeros. Se han asustado, pastora. Ya ha No, pues delatado a algunos, creo. son pocas páginas, ¿no? Son 15 páginas que hay que leer. ¿Qué culpa Es tenemos interesante. qué culpa tenemos los nuevos estudiantes que hayan hecho cosas? No, 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 no. No, no, ustedes no tienen culpa, no, nada. Solamente le estoy comentando porque puede haber, yo sé que acá no va a pasar eso, ¿no? Eso pasó en ese grupo, ¿no? Pecadores. Pero yo sé que acá no hay ese problema. Entonces, no, lo digo porque a veces, un poquito que no sabemos cómo funciona el seminario, ¿no? Entonces, lo ideal es que no copien. Puedan recibir asesoría, es muy diferente, ¿ah? Algún alumno de acá puede asesorar a otro alumno, por supuesto. De repente, no sé, Cristian necesita asesoría, alguien le puede dar, ¿no? Entonces, Cristian me dice, pastor, ayúdame a hacer la tarea. Entonces, ya, vamos a hacerla, ¿no? Creo que Entonces, eso yo me falta. le puedo dar un bosquejo, ¿no? Mira, pon introducción, cuerpo. En el cuerpo pones tres partes. De ahí una conclusión. Siempre esa forma es importante, ¿no? Introducción, digamos, vas a hablar de la Trinidad, ¿no? Digamos, en introducción sobre la Trinidad, bueno, la Trinidad es una doctrina importante y que debemos entenderla de la siguiente forma. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tus tres puntos. Conclusión, entendemos que la Trinidad es lo que has explicado en antes, pues, ¿no? Un resumen de eso, concluyes. La Trinidad es una doctrina bíblica. Tú tienes que concluir con eso. La Trinidad es una doctrina bíblica. Por ejemplo, el tema de seguridad y salvación. Bueno, la seguridad y salvación me ayuda a esto, la Biblia enseña esto, concluyo, el que no cree, ¿no? Como que arminiano, concluyo que la salvación sí se pierde. Conclusión. Muy bien. ¿Cuál es tu apreciación crítica? Ahí pones tu apreciación. Yo opino que la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú debería convocar a un debate, ¿no? Donde se discuta porque estamos encaminados por mal y creemos que la Biblia enseña que se pierde la salvación. Esa es su opinión crítica, pero Dios sus fundamentos, ¿no? Entonces ya convocaremos a un debate para poder ver ese asunto, ¿no? Entonces, esa es su opinión, ¿no? No es que no, que todos tienen que creer que la salvación, eh, lo que decimos, no, no, no. Tú tienes que demostrar ahí, ¿no? ¿Se entiende? No muchas páginas, ¿no? Una o dos páginas, Ujú. ¿ya? Siempre con base bíblica, como usted dice, pues, ¿no? Ah, no, Siempre claro, sí. Ahora, el otro punto es cíteme el texto Exacto. y la frase que quiere tomar, ¿no? No me escriba todo la Biblia, dos Ya. páginas, me pone todo el versículo y me pone ahí y yo estoy de acuerdo, gracias. No, ojo, no necesito, solamente ponga su nombre arriba, el encabezado, o una hoja donde está su nombre, ¿no? Evítense, por ejemplo, algunos me han presentado hoja de respeto, ¿no? Para trabajos más grandes, hoja de respeto. A mí no me respeten, escriban. Lo que me interesa es que escriban ahí su opinión, qué piensan,
Acá hay varios alumnos, alumnas principalmente, que me gusta su forma como, yo sé que lo han escrito ellas, pues, o ellos, ¿no? Yo sé, y yo sé cuando han jalado de internet, ¿no? Y por querer pulirse un poco, escriben lo que otros escribieron, ¿no? Me acuerdo una vez, hace muchos años, en otro seminario, alguien presentó un trabajo, ¿no? Y era una compañera, yo estaba en el seminario. Entonces, ella había copiado y pegado, pero supongo que lo habrá hecho a última hora, ¿no? Una monografía, en ese tiempo presentaban monografías de 25 páginas, 30 páginas. Y ella había copiado, no sé qué había copiado y lo había puesto. Y había puesto, cuando el profesor lo lee, el profesor lee y después lo contó en el salón, que había escrito, como escribí en mi primera escrito. Eso ni siquiera lo había leído la chica, que estaba copiando que este hombre había escrito algo, pero que tenía un primer libro, como escribí en mi libro anterior, ¿no? Algo así. Ahora lo vuelvo a ratificar. Todo eso lo copió y lo pegó. O sea, ni siquiera identificó, ¿no? Otros, por ejemplo, conocí otro caso que copió una enseñanza de los testigos de Jehová. Y como nos pedían que pongamos de dónde han sacado, ¿de qué libro? De la Watchtower puso. La chica puso así, de la Watchtower. Y todo, ¿saben qué es la Watchtower? No. Es de los testigos de Jehová. Literatura de los testigos de Jehová, la Watchtower. O sea, la fuente que está escribiendo para enseñar doctrina era de los testigos de Jehová, que es una secta cristiana fuerte. Entonces, ¿cómo haces así por así? No, no hagan eso, ¿no? Mejor busquen a alguien que les ayude, que les enseñe, que les asesore un poquito para poder escribir. Yo sé que eso no va a pasar acá, pero le estoy diciendo en otras ocasiones que ha pasado. Muy bien, listo. Entonces ahí les escribo la tarea exacto y a quién le tocaría, ¿ya? Según los alumnos que tengo. ¡Yape! Mira lo que dice Cristian. Listo. Ya basta, ahora sí. Sí. Cerremos con eso. Después de quincena, pues es que llega regular. Ay, igual es el dijo.